Buenos días, mi nombre es Joel Antonio Espino Herrera. Soy estudiante de la clase de Economía Política en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En este día, por medio de un video, vamos a hablar un poco sobre economía y los métodos cuantitativos. Vamos a hablar un poco del método cuantitativo. El método cuantitativo se encuentra muy presente en los análisis de datos y los estudios dentro del mundo de las finanzas. Además, son cada vez más las empresas que se dan cuenta de la importancia de las finanzas. Cuantitativa dice para sus negocios. Es por ello que es necesario para los profesionales de este sector conocer los métodos que existen dentro del análisis económico. ¿Qué son los métodos cuantitativos? Los métodos cuantitativos son los procedimientos basados en números y estadísticas matemáticas, es decir, son procedimientos basados en investigación empírico-analítica. De esta forma, logran dar respuesta, predecir o explicar las distintas variables económicas de un país o de una empresa. Por ejemplo, puede medir la actividad productiva, económica o financiera de un país en un periodo determinado. Igualmente puede determinar el comportamiento de la actividad productiva de cualquier sector, como por ejemplo la industria. También es importante decir que estos procedimientos económicos han avanzado enormemente en los últimos años. Con la ayuda de los programas computacionales y cibernéticos, ahora se puede medir con mayor exactitud la mayoría de actividades económicas. Además, antes se invertía mucho tiempo en ello, algo que ahora no ocurre, porque como todos sabemos, la tecnología ha avanzado enormemente. ¿Qué determinan los métodos cuantitativos? Los métodos cuantitativos están evidentemente relacionados con el análisis de la actividad económica. Podemos decir esto ya que estos métodos son el instrumento para determinar el valor de la actividad económica de un país determinado. Durante los últimos años y en relación a distintas teorías económicas que existen, esta se ha denominado como una corriente empirista, lo que quiere decir que según el método cuantitativo, en un análisis económico lo que se puede cuantificar lo que no se puede cuantificar no es válido. Es decir, no es verdadero ni científico. Tiene que ir esa parte cuantificable para poder decir científicamente que sí es probable y es eficaz una teoría o algo para poderlo clasificar como tal. Esto ha dado lugar al pensamiento de lo cuantitativo determina lo cualitativo. Es por ello que en la toma de decisiones económicas y financieras sea tan importante la cuantificación. Podemos decir que la utilización de los métodos cuantitativos es importante para la toma de decisiones en las políticas económicas. Sin embargo, también es verdad que este tipo de análisis no es determinante para explicar todos los fenómenos económicos del mundo actual. Los métodos cuantitativos en economía. La mayoría de los economistas de hoy tienen un verdadero entusiasmo por la posibilidad de analizar y construir los diferentes modelos económicos. Otros son más precavidos, pero todos reconocen la necesidad de continuar trabajando en este campo, ya que está perfectamente claro que los hechos sin teoría o la teoría sin hechos son igualmente inútiles, y también que la mayor parte de los materiales básicos de la economía, a diferencia de las ciencias sociales, se presentan en forma esencialmente cuantitativa. Los temas que se discuten pretenden realizar una breve reflexión sobre las principales teorías que sustentan la importancia de utilizar los instrumentos matemáticos en los diferentes análisis económicos, sin desconocer, por supuesto, la gran importancia que tienen el método cualitativo y sus diferentes aproximaciones. Se discute cómo ha sido la evolución de los diferentes métodos matemáticos que se ha utilizado en la economía en los últimos tiempos. Diferentes métodos cuantitativos. Sin embargo,
se debe reconocer que los diferentes métodos cuantitativos, en especial las matemáticas en general, cuentan con el respeto, pero en muchos de los casos no con la simpatía de la sociedad en su conjunto. Los ajenos al campo de las matemáticas frecuentemente las equiparan con algo difícil y frío, lejano en la mayoría de los casos de todo planteamiento humanista e integrador. En algún momento se llegó a argumentar que la economía de los últimos años ha carecido de un amplio contenido social y se caracteriza más por la elegancia y sofisticación matemática, sin mayor réplica de la realidad. En defensa de la formalización y el instrumental cuantitativos, en particular de la economía y de la econometría, la estadística económica o la economía matemática, se debe ser consciente de sus potencialidades, pero también de sus limitaciones. Igualmente se entiende que la mejor defensa del componente matemático de la economía estriba en aceptarla con reservas y alertando de sus dificultades e incluso de sus peligros. También es claro que durante la trayectoria profesional de cualquier estudiante de economía, y en especial de un profesional en economía, se verá en la necesidad de utilizar las diferentes técnicas de análisis matemático. En particular, se enfrentará a las múltiples necesidades de emplear la estadística aplicada a la economía como un instrumento de trabajo permanente. ¿Qué quiere decir esto? De que estamos dejando a un lado lo cualitativo y nos estamos enfocando más a los enfoques cuantitativos, a lo que podemos medir, lo que podemos verificar. Principales enfoques metodológicos. Algunos autores resumen los principales enfoques metodológicos de la economía en los siguientes aspectos. Número 1, economía matemática. Número 2, métodos estadísticos. Número 3, econometría y economía especulativa. Esta visión eminentemente cuantitativa de la economía puede resumirse en un enfoque que tiene presentes las evidencias, la contrastación, los hechos estilizados y, por supuesto, la predicción. En el tema de la economía especulativa significaría que todo análisis que no contenga una serie de procedimientos matemáticos, que no emplee el análisis estadístico o que no se fundamente en otros tipos de información empírica se podría considerar de carácter especulativo. A este respecto, el acatamiento por todo el desarrollo matemático de la ciencia económica es ampliamente compartido y difundido por la mayoría de los investigadores. ¿Qué es la econometría? La econometría es la disciplina que mide tendencias de concentración y dispersión de actividades económicas y financieras. Asimismo, mide la relación entre variables económicas y financieras y su comportamiento. Por ejemplo, esta relación se establece entre el comportamiento del Producto Interno Bruto, el PIB, el nivel de empleo y los precios de la economía de un país concreto. Igualmente, la econometría analiza la incidencia de la política en la economía y a nivel fiscal y monetario. De esta forma, su objetivo es corregir las variaciones económicas y las tendencias que sean negativas. Tenemos aquí un autor, tenemos a Santos 1997. Frente a esto, tenemos una argumentación sobre él. Santos 1997 afirma lo siguiente: dentro del campo específico de la economía, los progresos mediante el uso de técnicas matemáticas en la formulación y análisis de modelos han adquirido una cierta admiración y respeto intelectual. Si bien la divulgación y discusión de estos conocimientos se ha visto limitada por las complejidades matemáticas inherentes en estos desarrollos, que no están, por supuesto, al alcance de un gran número de economistas, porque la mayor parte de economistas como que dejan a un lado, no les gusta mucho lo cuantificable, se van más, hacen más hincapié en lo cualitativo, que lo hayan más fácil, más de ligero llevamiento. Pero aparte de estas opiniones, hay numerosas pruebas empíricas que demuestran
que la difusión creciente de la expresión matemática de las ideas económicas es notable y bien desarrollada. Por citar un solo ejemplo, la publicación de artículos en la mayoría de las revistas económicas utiliza en muchos de los casos técnicas cuantitativas, y esto hoy en día es una práctica generalizada, que para el caso colombiano es un indicador de prestigio intelectual, sobre todo si se publica en revistas indexadas internacionales de reconocida trayectoria, influencia y reputación académica. Tenemos una pequeña historia, una breve historia. Un breve recorrido por la historia de los últimos descubrimientos debería explicar en primer lugar el enorme crecimiento del conocimiento fáctico basado en hechos y especialmente estadístico y matemático sobre los problemas económicos. Cuando se trata de examinar el papel de la matemática en la economía, se tiende a concentrarse en la señalada economía matemática, es decir, en la expresión matemática de la teoría económica. Más recientemente, economistas destacados por su trayectoria como Paul Samuelson, 1947, han probado la conveniencia e incluso la necesidad de las técnicas matemáticas en importantes niveles de los problemas económicos. Samuelson, 1947, mostró un claro esfuerzo por reconsiderar la mayor parte de la economía teórica tradicional en términos matemáticos y por extender esa teoría hacia nuevas zonas, como la dinámica económica, Thomson 2011, a excepción de las ramas más institucionales de la economía laboral, historia económica y otras similares. El éxito del economista matemático hasta hoy es prácticamente completa. Quiere decir esto de que el economista matemático es el que va a la vanguardia, es el que pregona ahorita. Para decirlo con mayor precisión, cualquier economista de nuestra época estima necesario conocer por lo menos las matemáticas necesarias para su trabajo profesional. O sea, se está haciendo una herramienta imprescindible. A vía de conclusión, en resumen, se debe considerar finalmente que aunque la intuición y la solidez teórica son importantes, es trascendental en economía realizar planteamientos matemáticos, utilizar adecuadamente la estadística y la econometría como instrumentos auxiliares e integrar la teoría en casos aplicados a la altura de la potencialidad de las nuevas tecnologías informáticas y a las necesidades de los diferentes organismos, ya sean las empresas, los gobiernos, las entidades internacionales o cualquier tipo de institución pública o privada. Muchas gracias por su atención.